A esta hora de la mañana, 10 de la mañana, en Valledupar, jueves 26 de febrero, el primero ofrecemos excusas a nuestros oyentes por interrumpir nuestra programación ordinaria. Están escuchando Vallenatos del Momento, que hace muy bien Roger Redondo desde hace muchos años, un programa de mucha sintonía y cariño para la audiencia. Pero tenemos una invitada especial que nos viene de visita, candidata presidencial, exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Bienvenida a Radio Guatapurí y a Cacique Estéreo por esta entrevista conjunta de estas dos emisoras. Muy generosos, mil gracias a las dos emisoras, a Radio Guatapurí, a Cacique Estéreo por esta generosidad de recibirme. Me alegra muchísimo volver a estar en Valledupar y en esta mesa para conversar de todos los temas. A 6 meses de las elecciones se conoce una nueva encuesta Colombia Opina, realizada por 3 medios de comunicación, donde la sorpresa, hay varias sorpresas, pero la más importante es que usted ya se mete en la pelea como la tercera opción, desplazando a otros candidatos que venían en contienda como Sergio Fajardo. ¿Qué lectura hace de estos resultados? Pues mira, primero mucha gratitud y mucha humildad, la verdad. Yo lo que creo es que este es fruto del esfuerzo. Ustedes me han visto un año recorrer el país. Aquí estuve hace un año justo en el Festival Vallenato, estuve bailando con las pilanderas, hablando con los empresarios. En el río Guatapurí. Fui al río Guatapurí. Llevo un año recorriendo en Colombia, cogí mi imparable, me monté en ese carro casa y me fui a andar para escuchar a la gente, para hablar con los empresarios, con las mujeres, con los líderes sociales, con los jóvenes, porque lo primero era hacer un buen programa. Este oficio del servidor público consiste en escuchar, en entender los dolores, las necesidades, también los sueños y las ilusiones de la gente y en saberlos representar. Entonces yo creo que lo que está empezando a pasar es que supimos interpretar el justo anhelo de cambio que tiene la gente, el apoyo a las reformas sociales, pero también la legítima preocupación sobre las cosas que van mal y hay que corregir. Corregir la reforma a la salud, hombre, porque lo que hicieron fue dañar el sistema, no le están dando los medicamentos a la gente. Corregir el tema de seguridad, que nos duele mucho porque como nos ha costado tanto dolor en la vida la violencia y habíamos mejorado, este retroceso de estos años nos duele mucho. Corregir el tema de impunidad, que es otra parte. La inseguridad está jodida no solamente por el crimen organizado, sino por la impunidad judicial, porque el robo queda impune, porque la violencia contra las mujeres queda impune. Y agregar cosas que no se están haciendo y hacen falta. Un sistema del cuidado para las mujeres y sus hijos, 1 millón de becas de educación superior y trabajo, el apoyo a los pequeños negocios de la economía popular y también el precio de compra garantizado para la cosecha de los campesinos. Entonces a mí me alegra que la gente nos empezó a ver, nos empezó a escuchar y así como en la radio nos empezó a sintonizar. Y eso nos anima mucho a seguir con mucha humildad trabajando duro para el 8 de marzo. Bueno, doctora Claudia, el palazo y la sorpresa ya está, pero ese 12.5 aún está muy lejos del 43 punto algo que tiene el candidato Cepeda. ¿Usted cree que todavía falta tela por cortar o ve la opción de pronto de buscar alianzas para contrarrestar lo que está haciendo el otro candidato que está punteando? No, pues claro, pues es que esto apenas comienza, esto es como el Mundial, vamos en las eliminatorias del Mundial y el 8 de marzo es la primera eliminatoria. Como en toda eliminatoria, pues consiste en que unos se quedan y otros pasan. Los que ganemos el 8 de marzo vamos a pasar a la primera vuelta. Y la primera vuelta será el 31 de mayo y luego entra la última eliminatoria para pasar a la gran final, que es la segunda vuelta. Entonces, empecemos por lo que viene más cerquita, permíteme hacer un poquito de pedagogía. Primero, como lo he hecho todo este tiempo, como lo dije en esta misma emisora, desde hace más de un año, este trabajo consiste en interpretar a la gente, en aliarse con la gente. A uno se la pasan preguntándole si se va a sumar el político no sé quién y el partido no sé quién. Yo respeto mucho esa forma de hacer política, pero esa no es mi forma de hacer política. Ustedes aquí nunca me han visto venir a Valledupar a una tarima, a montarme un poco de políticos para gastarme la plata que no tengo de la gente. Esa no es mi manera de hacer política. Mi manera de hacer política es venir a los medios, salir a las calles, repartir mis papeles, a sol, a sombra, en fin, eso es. Entonces, ¿cómo veo yo la eliminatoria del 8 de marzo? El 8 de marzo vamos a ir a las urnas, vamos a pedir 3 tarjetones. Toca pedir el de Cámara de Representantes del Cesar, el del Senado del país y el tarjetón de consulta presidencial. En los 3 tarjetones, con todo respeto, yo lo que les diría, miren, más que la ideología, que si el partido es no sé cómo, no sé qué, lo más importante es que la gente no robe, no esté en corrupción, no abuse de la gente y, en mi opinión, no sabotee las reformas sociales que necesita la gente y que haga su control político sin chantaje. Eso para Congreso, tanto en Cámara como en Senado. Yo no tengo un candidato especial a Cámara.
En Senado, pues ustedes entenderán que tengo el corazón un poquito comprometido, ¿no? A mí, Angélica Lozano me parece la mejor del mundo mundial, pero además ha sido elegida 2 veces la mejor senadora de Colombia, ella es la número 10 del Verde. Por dar otro nombre, ustedes tienen aquí en este departamento una de las revelaciones de esta campaña, que es el Pechi. Espero que le vaya muy bien. Debe haber gente muy buena. Lo importante, insisto, es cero corrupción, que no roben, que no saboteen lo social y que dejen avanzar. Y en el tarjetón de consulta presidencial, que es este, aquí lo traje para que la gente es el más fácil de todos. ¿Está de primera? Me tocó la suerte, es que Dios le ayuda a uno ¿no? Todos los días, muy, muy amablemente. Mira, nos sortearon las posiciones a los 16 candidatos y a mí me tocó de primeritas. Estoy ahí de primera, Claudia López, la presidenta de las soluciones. ¿Contra quién compito? Aunque son 3 consultas, la gente solo puede votar por un candidato de su preferencia. Como en todos los tarjetones, usted vota por un candidato de su preferencia en Cámara, un candidato de preferencia en Senado. Aquí también. Solo marca una foto. Me toca competir contra 9 candidatos del uribismo y contra 5 que están con Roy, pues, y la consulta de lo que yo creo que es más la corrupción que la izquierda, francamente. Entonces yo, ¿por qué le pido a la gente que vote por mí, no por ellos? En el uribismo, porque tienen más pasado que futuro, porque se han opuesto a todas las reformas sociales. Que la gente gane un salario mínimo mejor, votan que no. Que le devuelvan el pago de las horas extras, dominicales, festivos, que les había quitado Uribe hace 20 años, votan que no. Bueno, que una reforma pensional, pues porque tanto viejo que va a haber cada vez más en este país, que aunque sea tengan un bonito pensional, y Paloma demanda la reforma pensional para que se caiga. O sea, de verdad, qué cosa tan obtusa y tan ciega. El que no entienda que este país necesita cambio y justicia social, realmente no ha entendido en qué Colombia vive. Pero Roy, pues eso sí es un cáncer peor, pues eso sí es la corrupción de frente. La gente que ha ganado con Uribe, con Santos, con Petro, porque gana esa punta de clientelismo y corrupción. Y siempre son gobiernistas. Mire, cuando yo era senador, les decía, mire, el día que en este país, que no va a pasar nunca, pero si en este país llega a ganar Timochenko, ustedes se vuelven timochenkistas. Porque a ustedes lo único que les importa es estar pegados de la teta, del contrato, de la plata y del gobierno. Eso es Roy. ¿De verdad vamos a dejar que esa gente de esa consulta gane otra vez? Para ver cómo extorsiona al siguiente gobierno para robarse la plata nuestra para quedársela a ellos para campaña. No, está de papayita votar por Claudia, la presidenta de las soluciones. Derrotamos al pasado y al uribismo, derrotamos a la corrupción y echamos para la siguiente eliminatoria, que es la primera vuelta. Candidata Claudia y es alcaldesa de Bogotá. Usted llegó a apoyar el gobierno de Gustavo Petro, pero ahora lo llama incapaz de gobernar. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué esa opinión ahora? Mira, como te dije, yo 2 veces voté por Petro en segunda vuelta, todo el mundo lo sabe eso, la derecha me tira pues bala con eso. Han tratado de que yo diga de todas las formas pues de que me arrepiento de haber votado por Petro. No me arrepiento. En el 18 y en el 22, Sergio no pasó a segunda vuelta. Yo lo apoyé en la primera vuelta. No pasó. Y yo, pues, yo no me escurro. Yo pongo la cara. Había que escoger porque la presidencia no se va a quedar vacante. Y me tocaba escoger contra el de Uribe al final. O una posibilidad de cambio que yo sí creo que Colombia necesitaba y necesita. Entonces no me arrepiento por eso. ¿Qué es lo que digo ahora? Que yo celebro y apoyo cosas que considero que son buenas. Yo sí creo que haber sacado el salario mínimo, la laboral, la pensional, ser el gobierno que le ha entregado 3 veces más campesinos, más tierra a los campesinos que cualquier otro gobierno. Yo celebro eso y lo apoyo. Ese era el cambio que yo quería. Pero yo no quería que dañaran el sistema de salud. Yo que fui alcaldesa, que manejé el sistema de salud en una pandemia. Te puedo decir que no era perfecto, pero a la gente no la dejábamos morir. Le entregamos su medicamento, le dimos su tratamiento. Llegó Petro y dijo que el problema eran las EPS privadas. Y que como no le pasó la ley, pues no les iba a pagar y que se jodan, que se quiebren. El no mató a las EPS privadas. Mató a doña Cecilia en Cúcuta. ¿A Kevin? Mató a Kevin por no darle un remedio por la hemofilia. O sea, esos abusos de poder terminan en que la gente más humilde termina jodida, sin tratamientos y medicamentos. Yo no voy a apoyar eso, porque además yo goberné. Puse en cintura a EPS públicas y privadas. Les puse precios únicos, les puse auditoría, les puse control. Pero así salimos del COVID y salimos adelante. Entonces yo creo que necesitaba control, cero corrupción, auditoría, que sea más justo el sistema y llegue a las zonas rurales, no dañarlo. En seguridad creo que la paz total es un desastre. Yo vine a Valledupar a apoyar el proceso de paz con los paramilitares, a apoyar el proceso de paz con las FARC,
Yo tengo muchas diferencias con el presidente Uribe, pero no me impide eso reconocer que ese hombre desmovilizó 25.000 paramilitares y eso fue una bendición para mucho territorio, empezando para este territorio. El presidente Santos desmovilizó con el proceso de paz a 13.500 criminales de las FARC, una bendición para muchos territorios. La paz total del presidente Petro no ha desmovilizado a un raponero, a un atracador, a un criminal, ni a uno. En cambio les dio gabelas políticas, estatus gestores de paz, no los cogen presos, hacen lo que se les da la gana. Lo que pasa es que esa gente tiene más armas, recluta más jóvenes, trafica con lo que se le cruce, cocaína, oro, personas. A esa gente hay que enfrentarla, no ponerle un negociador de paz. Hay que poner una fiscalía antimafia, hay que apoyar al ejército. Entonces yo creo que ahí se está equivocando. Y lo mismo en corrupción e impunidad. Cambio no era gobernar con los Roy y los Benedettis, pues. Eso de cambio no tiene nada. Entonces yo creo que esas tres cosas hay que cambiarlas, así como hay otras que hay que defender y continuar. Y creo que hay cosas que no se están haciendo. Las mujeres que me estén oyendo, a las mujeres todos nos comen berraco. Tú lo sabes. Trabajamos más, lavamos, planchamos, cocinamos, cuidamos los niños, los mayores. Todo un poco. No dormimos, nos ganamos menos, estamos más pobres. Y de ñapa se aparece un man por ahí abusivo que nos da en la jeta y nos humilla, que porque él mantiene a los hijos. Para subsanar eso, tú no necesitas un policía en cada esquina. Necesitas servicios de cuidado públicos y gratuitos para las mujeres y sus hijos en cada barrio y en cada vereda. Hogares de Eso es lo paso. que necesitas. Necesitas que uno le pueda decir a una mujer, mira, tú que tienes tu hijo en condición de discapacidad, tú que cuidas a tu mamá que ya llegó a mayorcita, a tus niños después del colegio, tú tranquila, que vamos a usar la infraestructura de los colegios, las escuelas, los salones comunales, los centros comunitarios, la vamos a adecuar un poquito, vamos a poner mujeres cuidadoras, pero pagas, con un salario digno, para que tú estés tranquila, que tu familia te la estamos cuidando. Y tú, mía, tú puedas terminar el bachillerato, estudiar con el SENA a una universidad que te damos una beca, conseguir un mejor trabajo, poner un negocito y te lo apoyamos. Una mujer que tiene apoyo, que sabe que su familia está cuidada, que gana más platica y tiene más autonomía económica, no se deja humillar de nadie. Esa fue mi experiencia en Bogotá. Yo creé 24 manzanas del cuidado. Es el programa más premiado de mi alcaldía en el mundo entero. Se ganó el premio a la mejor innovación social del mundo entero en el año 2023. Y esa manzana del cuidado, con trabajo para las mujeres, con ingreso mínimo garantizado, con comisarios de familia que las cuidaran del agresor, sacó a 600.000 mujeres de la pobreza, bajó la violencia intrafamiliar y bajó el feminicidio. ¿Pero quién hizo eso? Colombia ha tenido buenos presidentes. Bogotá ha tenido buenos alcaldes. A ninguno de esos hombres se les había ocurrido triplicar el presupuesto social para tener servicios de cuidado para las mujeres y sus familias. Eso solo lo hice yo como alcaldesa y es parte de lo que quiero hacer como presidenta. Candidata, la hemos reconocido que usted es una mujer valiente, de carácter, que no le tiembla la voz para denunciar cosas. Desde la época en que usted era investigadora de la Corporación Nuevo Arcoíris, alzó la voz para denunciar el tema de la parapolítica. Y quiero hacerle la pregunta precisamente por eso, porque esas investigaciones suyas y de otras personas que llevaron a el gran escándalo de la parapolítica hoy tienen una especie, digamos, de escrutinio, porque hemos visto el tema del cartel de la toga, hemos visto que han sido condenados 4 magistrados, el último Leonidas Bustos, algunos consideran una pena bastante irrisoria, Camilo Tarquino, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo. Y eso, de alguna manera, dicen, estos jueces o esos magistrados tuvieron injerencia en que les tocó fallar algunos de los casos de la parapolítica. Y muchos se preguntan si eso de alguna manera desvirtúa esas investigaciones que usted hizo y cómo ve el tema del escándalo de que lo más granado, que es la Corte Suprema de Justicia, haya sido penetrada o haya caído en los vicios de la corrupción que uno espera o está acostumbrado a verlo en los políticos, pero no en los altos magistrados de la justicia. Tienes toda la razón y claro que eso empaña no mis investigaciones, sino las investigaciones de esos jueces corruptos, obvio, eso es obvio. Y de hecho yo era senadora, a mí me tocó Leonidas Bustos de presidente de la Corte. Me acuerdo que de la gente que yo denuncié en La Guajira, aliados de Kiko Gómez, me pusieron a mí una denuncia es que por injuria y calumnia. ¿Y sabes quién era el investigador? El magistrado Malo. Que yo sabía que era un ampón, pero no tenía las pruebas para denunciarlo. Yo fui conciliar, yo dije, ¿qué tal este tipo investigándome? Le pagan una plata, me jode. Entonces tú tienes toda la razón. Y de hecho como senadora yo también denuncié el cartel de la toga. Y ahí también estaba metido, era en la campaña del 18, era el cartel de la toga, el fiscal anticorrupción corrupto,
Y la campaña de Germán Vargas, y esto era, o estás con Germán Vargas o estás con tu condena. Ese es tal vez uno de mis debates más importantes como senadora. Entonces tú tienes toda la razón. Se corrompe la sal y entonces, ¿qué hacemos? Y seguramente hay mucha gente que fue condenada por fallos de esos jueces que con toda seguridad tendrán derecho a reponer un recurso, pero obvio que sí. Entonces, te decía que lo de la paz total es un desastre, pero también creo que la impunidad que causa la rama judicial es el otro causante del problema de inseguridad que tenemos. Mira, antier, en Bogotá, un pelado, un señor, confiesa que mató a una mujer, confiesa el feminicidio, se lo prueba la fiscalía, se lo imputa, y el juez lo deja libre que porque no es un peligro para la sociedad. No me joda. O sea, si matar a una mujer de frente, confesarlo no es un peligro para la sociedad, entonces ¿qué carajos es un peligro? La ley de Colombia vigente dice que si a ti te roban menor cuantía, eso tiene excarcelación automática. Menor cuantía es menos de 5 millones de pesos. Todo el que nos está oyendo se gana menos de 5 millones de pesos. Entonces a ti te roban el celular, te dejan libre y te hacen una anotación. Al otro día vuelven y te lo roban, te hacen una anotación, vuelven y te dejan libre. No hay democracia que resista esa impunidad. Entonces yo, las dos primeritas leyes que me preguntan, bueno, al día siguiente usted gana la presidencia, ¿qué hace? Yo voy a radicar 3 leyes. Una para poder darle recursos a los centros de salud, a las droguerías, a los hospitales, para que se reactive el sistema de salud. La otra para acabar con la paz total y para sancionar el hurto y el atraco. Tienen que tener una sanción de pena efectiva, cortica pero efectiva. La reincidencia, más pena. Y el uso de armas en un delito, más pena. Porque una cosa es que te rapen el celular, pero si te encañonan para robártelo, lo que te querían robar era la vida, no el celular. Y la otra es una regla fiscal y de crecimiento. Yo sí creo que esa es una de las cosas que me diferencia de Petro. Yo comparto su justicia social, pero la tirria que le tiene Petro al sector privado es absurda. Es una vendetta contra la gente que invierte, genera trabajo. Al contrario, el desarrollo, la corrupción que ha sido la causa de mi vida, derrotar a los mercados corruptos. Entre menos empresarios privados haya que ofrezcan empleo y más dependa la gente del empleo de la alcaldía o del subsidio político, más corrupción hay. La gente lo que quiere es depender de su trabajo, no del subsidio de un carajo político, que llega a la elección, arranca a joderlo, que si no votas por mí, que si no me traes el listado de tu familia, que no te voy a contratar. Tener más empleo privado, más empresarios, es la mejor garantía de que vaya bajando la corrupción. Y Petro los jode en todas partes, que no quiere universidades privadas, que no quiere EPS privadas. El Estado no es capaz de manejar eso bien, y menos el gobierno de él, que tiene la virtud de querer cambio, pero la poca virtud de saber ejecutar bien. Entonces, darle a los empresarios una regla que diga, mire, necesitamos estabilizar las finanzas del gobierno, que son las que están despelotadas. Pero si ustedes traen 20%, crece la inversión privada y la economía crece al 4%, entonces bajamos 2 puntos de renta. Y si la economía sigue creciendo con inversión privada al 20% y el PIB al 5%, bajamos otros 2 puntos de renta. Es decir, mi tributaria va a ser para acordar cómo bajar los impuestos, no cómo subirlos. Yo estoy de acuerdo con el salario mínimo, pero soy consciente que a la señora que nos está oyendo y quiere abrir un negocito chiquito para un restaurantico para arrancar, le queda pesado. Entonces lo que hay que hacer no es bajar el salario, es darle un apoyo a los microempresarios para que puedan pagarle bien a su gente, pero no se quiebren y salgan adelante. Son dos visiones distintas de cómo construir una economía justa, equitativa, que pague bien, que redistribuya, pero que no mate al empresario. Claudia, este ha sido un gobierno que ha mostrado muchos escándalos de corrupción, muchos comprobados, ya hay muchos exministros presos. En caso de que al presidente Gustavo Petro le quepa una responsabilidad absolutamente en todo esto, y no quiero llegar al extremo de decirle a usted, hombre, haga como está haciendo Cepeda, que su programa de gobierno es decir que Uribe hizo o Uribe no hizo, no, pero si usted es presidente, usted se encargaría de que esos casos de corrupción no queden impunes y el que tenga responsabilidades asuma sus responsabilidades. Por supuesto, mi hermano, pero esa no es la tarea del presidente. Es que esa es la tarea de la rama judicial. Es que miren, es que ese es el problema. Entonces aquí sale el señor Abelardo de la Espriella y dice, yo voy a meter preso a Petro y lo voy a extraditar. Y ya, y ese es su programa de gobierno. Por decir eso es que más lo aplauden. Y sale Cepeda y dice, es que yo he sido el berraco que metió preso a Uribe.
Y yo le digo a la gente que nos está oyendo, ¿usted con eso come? ¿Con eso lo van a atracar menos mañana? ¿Con eso sus hijos tienen educación? ¿Con eso su negocito le va mejor? Por esa pelea de carajos con poderes que estamos como estamos, porque con tal de matarse entre ellos, no resuelven los problemas de la gente. Yo compito el 8 de marzo en una consulta que se llama la consulta de las soluciones. Necesitamos es que a la gente le entreguen sus medicamentos, Dios mío, que no lo dejen morir. Que los jóvenes no se vayan del país, porque tenemos 1 millón de becas que voy a dar como presidenta de Educación y Trabajo. Porque sus mamás tienen manzanas del cuidado para no partirse el lomo. Para que ellas también puedan descansar, trabajar, salir adelante. Eso es lo que yo creo que necesita la gente. No ver quién mete preso a Uribe y quién mete preso a Petro. Entre otras cosas, esa no es la tarea de ningún presidente. Para eso hay jueces independientes. Si un juez decide que tiene unas pruebas, pues tiene que procesarlas. Pero esa es la tarea de la rama judicial. La tarea del gobierno es que la gente tenga agua. Es que el Cesar no pague las tarifas más caras de energía y de ñapa tenga apagón. Esa es la tarea de uno. Gobernar para solucionar a la gente. No andar viendo cómo mete presos a los opositores políticos. Esa no es la tarea del presidente de la República. Y yo quiero ser presidente para solucionar los problemas de la gente, de las mujeres, de sus hijos, que los que no tienen agua tengan agua, que cojamos las regalías regionales del Caribe. No joda con eso, paguemos el cambio de la infraestructura. Yo estaba aquí, ustedes se acuerdan que pasé en la Imparable. Pasé por 7 bloqueos. 7. Entre Valledupar y Santa Marta pasé por 7 bloqueos en el Cesar y Guajira. ¿Por qué eran? Porque, págate, estaba yo en una reunión, me acuerdo, en Chiriguana. Llegué a mi reunión divina, ¿no? Ahí a la orilla, un barrio popular, espectacular. De pronto, ¡pum! Se fundió el transformador, se quedó sin luz el barrio. Y esa infraestructura vieja se la están cobrando a la gente en la tarifa. Por eso es que la tarifa cuesta una fortuna, hermano. Yo vivo en un barrio estrato 3 en Bogotá. El día que me llega más caro, pagaré por ahí 120.000 pesos de energía. ¡Qué envidia! Aquí te pagan $500.000 de pesos por energía, 600.000 pesos por energía. ¿Cómo come la gente? Y además a 40 grados de temperatura y te quitan la berraca luz con apagón. Obvio que la gente sale y bloquea. Antes yo les decía a ustedes que son muy pacientes, yo iría tirada en esa carretera hasta que no venga el presidente y me arregle esta vaina. Entonces, yo que ya goberné, mi hermano, que gané sin corrupción, que goberné sin corrupción, que atendí a la gente en la pandemia, que saqué el metro adelante, que di 78.000 becas para los jóvenes, 24 manzanas del cuidado para las mujeres, digo, a mí me anima esto es porque yo digo, cuando uno gobierna sin corrupción y bien, eso le cambia la vida a la gente para bien y para siempre. Eso es lo que a mí me ilusiona. Yo a Petro y Uribe les diría, miren, hermano, ya, este país ya les dio el máximo honor que les podía dar en la vida, a lo bien, ya váyanse para su casa, disfruten de sus nietos, no jodan más. Déjenos echar para adelante. Recuerda uno la frase de Alfonso López Miquelsen, que los expresidentes son unos muebles viejos que no sabe a dónde ponerlos. No, pero estorban, o sea, ¿qué tal Uribe? Dios mío, lleva 20 y pico de años de expresidente y ahí sigue atornillado. Una interpelación pequeña, doctora Claudia, es que en La Guajira y en el Cesar, el deporte se convirtió, el deporte de los cesarenses es el bloqueo. Usted como presidente sería capaz de decretar que la protesta... Yo no tengo lío. Yo he atendido la protesta. Que la protesta no sea solamente bloquear carreteras, hay muchas maneras de protestar. No, pero la protesta, viejo, el día que usted aquí estamos con aire acondicionado. Te voy a dar aquí 6 horas a 40 grados de temperatura sin ese aire acondicionado y tú me dices cuánto aguantas antes de que salgas y bloquees Guatapurí. No aguantas, viejo. Es que lo que hay que hacer es resolver los problemas de la gente, porque la gente está mamada, ¿sabes? De que le prometen y le prometen y le prometen y vuelven y lo roban y no le cumplen. Entonces lo que hay que hacer es resolver los problemas. Poner la cara. Yo te digo cuál es mi experiencia. Claro que también hay gente que aprovecha y bandidos que se meten y bloquean para joder y para extorsionar y peor criminales y para eso toca intervenir con el SMAT. Punto. No digo que no. Pero la inmensa mayoría de las veces la gente hasta entiende que uno no puede hacer milagros, ¿sabes? Que resolver un problema se va a tomar un tiempo. Pero lo que espera la gente es que uno ponga la cara, los escuche y a lo que se comprometa lo cumpla. No puede ser que se nos quede grande, bien.
Candidata, usted ya ha hablado de algunas de las propuestas o de las acciones que haría llegada una vez a la presidencia de la República en materia de seguridad, Sí. pero también nos gustaría saber en materia de empleo y algo muy importante, en materia social, porque muchas de esas situaciones que se presentan es porque los jóvenes no tienen empleo, porque no tienen familia y bueno, muchísimas otras cosas más. En ese aspecto, ¿cuál es su propuesta? Te mencioné los servicios de cuidado públicos y gratuitos. A mí me parece que esa es la infraestructura más importante de este siglo y nadie habla de eso. Todo el mundo habla de los puertos, las carreteras, los grandes proyectos de energía. La infraestructura más importante es que las mujeres no tengamos que lavar, planchar y cocinar solas. Quedarnos pobres, no tener donde cuidar a nuestros hijos. Y para eso ni siquiera es que haya que construir mansiones. Hay que usar las escuelas donde estudian los niños, adecuarlas para que los niños no se vayan al mediodía, sino que tengan 4 horas más, comidita caliente, deporte, recreación, cultura, tecnología, y estén hasta las 5 de la tarde, para que la mamá no tenga que ver cómo deja lo que está haciendo, corriendo para irse al mediodía a recogerlo. Eso es cuidado, para ella y para su hijo. Que en el salón comunal del barrio o en el centro comunitario pongamos un personal adicional donde le digamos, mija, usted tiene un hijo en condición de discapacidad, si no tiene quien se lo cuide, usted no se va a mover de su casa. Déjelo aquí tranquila. Venga, mija, vamos a poner una lavandería comunitaria, unas máquinas gratuitas. Su merced no se parta el lomo lavando a mano y planchando a mano. Esa máquina, usted trae su ropa, se la lava gratis. Tiene 2 horas para su merced. ¿Por qué no más bien se sienta en este salón de al lado y le pongo una profesora y termina su bachillerato? Esos son servicios públicos de cuidado. Lo otro que mencioné, que es parte fundamental de mi política, que a su vez social y a su vez de empleo, es 1 millón de becas de educación superior con trabajo. Miren, como el mundo cambia tanto, cambia la tecnología, el bilingüismo, la inteligencia artificial, pues uno se tiene que reentrenar porque el mundo va cambiando. Pero de cualquier edad, si es joven, si es mujer, si es mayor de 50 años. Las becas de educación con trabajo consiste en decirle a los mejores institutos técnicos, tecnológicos, las mejores universidades públicas y privadas, ustedes pregunten aquí en el Cesar, ¿quién va a traer empleo? ¿Y para qué? ¿Y qué habilidades necesita? Yo les doy becas para que estudien eso que va a necesitarse con empleo. Porque la responsabilidad de la universidad no es solamente expedir un título de cartón para colgar en una sala para que uno no termine con trabajo, sino aliarse con las empresas que sí van a generar empleo para formar eso. 1 millón de becas de educación y trabajo. Apoyos a las microempresas, hay que darles un subsidio. No a la gente para que se quede pobre en la casa, no, al contrario. A la microempresa le digo, mira, de 1 millón de becas de educación y trabajo, ¿sabes? Si tú me contratas a un joven o a una mujer o a un hombre mayor de 50 años que estudió para reentrenarse, te pago el salario mínimo de esa persona completo con toda su seguridad social 1 año. Entonces le ayudo a la microempresa porque le va un costo laboral. Pero le ayudo a esas 3 personas que les queda dificilísimo conseguir empleo a que lo consigan. Si pasamos nuestra nueva regla fiscal y le digo a los empresarios de toda Colombia, vea, necesitamos inversión para infraestructura, para cambiar la energía, para hacer proyectos de energía limpia, para hacer carreteras. Si ustedes traen más inversión privada y logramos que la economía crezca al 4%, yo les bajo 2 puntos del impuesto de renta. Y si crecemos al 5%, les bajo otros 2 puntos. Entonces eso va a hacer que mucha plata que está afuera buscando dónde invertir, venga a invertir en las carreteras, en los puertos, en los proyectos energéticos de Colombia. Eso genera más empleos. Entonces, mi política social y mi política económica van de la mano. Sin cuidado, sin educación, sin becas de educación, sin apoyo a las microempresas, sin bajarle un poquito la carga tributaria, pero con todas esas cosas sumadas al tiempo, hay más bienestar social y más trabajo. Candidata, yo recuerdo que usted fue una de las líderes estudiantiles que promovió la 7ª papeleta que terminó en la Constitución del 91, al lado de un grupo de estudiantes como Fernando Carrillo, como Catalina Botero, entre otros que se me vienen a la mente. Y traigo esto a colación porque hace 2 días el presidente firmó en Cartagena la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, mientras tenemos la campaña electoral a Congreso y las consultas. Entonces, siendo usted defensora de la Constitución del 91, ¿cree que esta apertura de puerta que hace el presidente
es, digamos, genera mucha incertidumbre y está abriendo el camino para hacer unos cambios abruptos, porque el presidente ha usado como excusa, es que el Congreso no me aprueba la reforma, es que los partidos políticos de retrógrados están en contra de las propuestas del progresismo. ¿Cómo analiza esa convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y qué opinión tiene al respecto? Entonces, yo te lo digo con toda claridad. Reformas sociales, sí. Constituyente, no. Y tú dijiste, y es así, yo soy frentera. La constituyente no es para nada de eso que está diciendo el presidente. La constituyente es para volver a meter en un articulito que diga, puede haber reelección presidencial, Petro puede volver a ser candidato en 2030. En eso Petro terminó igual que Uribe, que la ambición rompe el saco. Impresionante cómo... Que se marean, ¿no? ¿Sabes? Llegaron a su último año de gobierno, hicieron unas vainas bien. Petro en lo social, Uribe en seguridad, eran presidentes muy populares al terminar su mandato y dijeron, ajá, ¿por qué no cambiamos un articulito y nos atornillamos aquí en el poder? La constituyente es para volver a meter a Colombia en la vaca loca de la reelección. Eso ya salió mal y no lo vamos a repetir. Que si hace falta otra reforma para la educación superior, otra reforma para la salud, la tramitamos en el Congreso. Así como han salido 3, pueden volver a salir otras 3. Pero la constituyente no es para nada más y yo no estoy de acuerdo con eso. Reformas sociales, sí. Cambio y justicia social, sí. Constituyente, para meter un articulito para la reelección del presidente, no, lo digo con toda claridad. Doctora Claudia López, estamos dialogando desde las 10 de la mañana, son las 10:31 de la tarde y de la mañana, y quiero darle la oportunidad, sus palabras finales para los oyentes de Radio Guatapurí y de Cacique Estéreo que la escuchan a esta hora. Bueno, pues a todos los oyentes, de verdad, mil gracias. Qué pena que les interrumpí el vallenato, a mí que me gusta más, pues obviamente, pero la democracia tiene sus costos, interrumpir un poquito el vallenato para hacer un poquito de pedagogía. Yo te agradezco, ustedes me conocen, yo soy una mujer frentera, hecha pulso, berraca, hija de una maestra, la mayor de 6 hermanos, yo soy la hija de una familia como la de cualquiera de ustedes. Yo lucho contra la corrupción, contra la violencia, contra el abuso de poder, por las reformas sociales, porque si no hubiera sido por eso, yo no estaría aquí sentada. El 8 de marzo los invito a que vayan a las urnas, pidan sus 3 tarjetones, el de Cámara, el de Senado y el de consulta presidencial. En los 3 voten por personas probadas, sin corrupción, sin escándalos, que saben hacer, que no joden y no sabotean la reforma social y que hacen control político sin chantaje y sin corrupción. Y en el tarjetón de consulta presidencial hay 16 candidaturas, hay 16 fotos. Usted solo puede marcar una candidatura, una foto. Yo estoy ahí de primerita. Los invito a votar por Claudia López, la presidenta de las soluciones. La presidenta que le propone al Cesar que usemos las regalías en vez de los bolsillos de la gente para cambiar la infraestructura de energía y bajar las tarifas de energía. La presidenta que les propone que la otra parte de las regalías nos las gastemos en que la gente tenga acueducto y alcantarillado, que no viva pues entre las aguas negras, que sus hijos tengan 1 millón de becas de educación superior y trabajo, que las mujeres que nos están viendo tengan servicios de cuidado, ¿dónde dejar sus hijos en condición de discapacidad, sus abuelos mayores? Nosotros se los cuidamos. Mi hija termina el bachillerato, trabaja, consigue más platica, para que nadie me la humille ni me la golpee. Que va a acabar con la paz total y con la impunidad, para que volvamos a tener tranquilidad. Pero que va a defender las reformas sociales, el salario mínimo, la reforma pensional, porque considera que eso va bien y se necesita. Por eso quiero ser su presidenta, para continuar lo que va bien, corregir lo que va mal y agregar lo que hace falta. El 8 de marzo vote Claudia López, la presidenta de las soluciones. Ella es Claudia López, en una entrevista conjunta entre Radio Guatapurí y Cacique Estéreo, 10:34 de la mañana.